Buenas noches, el día de hoy vamos a exponer la fase número 2, evidencia de autoría. Nuestro grupo está conformado por Jason Suárez, Juan Pablo Sarante, Yaris Rodríguez, Miguel Flores, Gabriel Pacheco. Nuestro grupo es el número 3, tutora Joana Herrera. El tema que se me asignó a mí fueron los tipos de evidencias y la NIA 501. En los tipos de evidencias, para empezar, vamos a dar un breve concepto sobre qué es una evidencia. La NIA define evidencia como aquella información que utiliza el autor para fundamentar sus conclusiones y emitir su opinión. Esta información debe ser clara y confiable para que el autor pueda respaldar su opinión de manera más precisa. Entre los tipos de evidencia encontramos cuáles, las documentales, son aquellas de cualquier documento físico o electrónico que respalden información. Entre ellos encontramos la factura, recibo, contrato, entre otros. Las evidencias físicas es aquella que se obtiene mediante la inspección o verificación de activos tangibles. Una de ellas es el inventario, activos fijos, productos terminados. Las testimoniales se basan en información obtenida a través de declaraciones verbales o inscrita con personas con conocimiento sobre las empresas y sus operaciones. Entre estas evidencias testimoniales se pueden implementar las entrevistas o declaraciones escritas. Las analíticas se obtienen a través de análisis de datos financieros y no financieros para detectar patrones, variaciones o relaciones inusuales. Es útil para identificar riesgos y evaluar la coherencia de la información. Entre ejemplos que encontramos en evidencias analíticas son los análisis de ratio financiero o análisis de tendencia. Y en la evidencia de procedimiento de auditoría, la información que el auditor obtiene a partir de aplicar técnicas específicas para verificar que estos datos son correctos. Entre ellos encontramos la observación, inspección, confirmación, entre otros. En la NIA 501 se define como evidencia de auditoría consideraciones específicas. El alcance de esta norma se trata de las consideraciones específicas que el auditor debe tener en cuenta para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuadas en tres áreas. La primera, la existencia, los litigios y reclamaciones, en lo que interviene la entidad, así como la información por segmento en una auditoría de estado financiero. El objetivo es que el auditor tenga información evidente y suficiente y adecuada sobre la siguiente cuestión: la realidad de la existencia, litigios, reclamaciones, que puede ser implícita en la entidad, y 3, la presentación y revelación de la información por segmento de conformidad con el marco de información financiera. Estimado tutor, yo soy el estudiante Jason Suárez Pérez y hoy le vengo a hablar del procedimiento para obtener evidencia dentro de una auditoría y lo que es la NIA 500. El auditor debe conocer los procedimientos, los riesgos de la entidad y conocer todos esos procesos que le permitan desarrollar su actividad económica. Luego de conocer esta información, el auditor planea esa auditoría o su revisión a través de una serie de técnicas que le permitan la verificación y la obtención de esa información que él necesita para emitir un juicio, guardando los principios de fiabilidad y pertinencia correspondientes como lo establece la NIA 500. La NIA 500 nos habla de que la evidencia es una información que utiliza el auditor en la que le permiten llegar a conclusiones, que es lo que se basa como tal su opinión posterior. ¿Sí? Estas técnicas utilizadas son la inspección. La inspección no es simple, es simple y llanamente pues la verificación de la información que se contiene en los informes presupuestales o otros documentos, ya sean magnéticos o físicos, que cuente la entidad. El tema de la observación no es más que otra que verificar, observar cómo ejecutan los procedimientos dentro de la empresa. La confirmación externa busca fuentes de información externa como entes de control o otras fuentes de información. El recálculo no es otra que volver a hacer la operación matemática que les permita confirmar la exactitud de las operaciones utilizadas. La reejecución es similar al recálculo, es verificar que todo ese procedimiento se cumpla a ver si obtenemos el mismo resultado.
Los procesos analíticos, por el contrario, son análisis a profundidad de la información que tiene o que brinda la entidad al momento de ser auditada. Y por último, el tema de la indagación busca fuentes externas ajenas a la entidad con el ánimo de verificar si realmente se están llevando a cabo los procedimientos o si existe otro tipo de información. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Yarley Rodríguez, les voy a hablar sobre la NIA 505. Norma Internacional de Auditoría. Esta norma establece que el auditor debe diseñar e implementar los procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos. Esta se complementa con la NIA 330 y la NIA 550. Requerimientos. Incluyen la determinación de la información que debe confiarse o solicitarse, la selección por parte del confirmante adecuada, el diseño de las solicitudes de confirmación, la realización de procedimientos adicionales para resolver dudas sobre la fiabilidad de la respuesta y la evaluación de la evidencia obtenida. Características. Confirmación externa. Es la evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa escrita a un tercero dirigida al autor en forma de papel, soporte electrónico u otro medio. Solicitud de confirmación positiva. Es una carta o documento de solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Solicitud de confirmación negativa. Es una carta de solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Sin contestación. Es la falta de respuesta o respuesta parcial. Contestación en disconformidad. Respuesta que pone manifiesto una discrepancia entre la información sobre la solicitud de confirmación a la parte del confirmante o aquella contenida en los registros de la entidad y la información facilitada para la parte del confirmante. Mi nombre es Milet Flores y en esta ocasión les voy a hablar sobre la NIA 510, encargos iniciales de auditoría. Esta norma establece los procedimientos que deben realizar los auditores en los encargos iniciales para obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura. La NIA 510 asegura que los auditores evalúen adecuadamente los saldos de apertura, lo cual es crucial para la integridad de los estados financieros. Los procedimientos a realizar son: primero, revisar la información financiera previa; segundo, asegurarse de que se han aplicado adecuadamente las políticas contables; tercero, confirmar la adecuación de control interno relacionado con las cifras anteriores. Los saldos iniciales para obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura. NIA 520, procedimientos analíticos. Esta NIA nos ayuda a identificar anomalías, tendencias inusuales e inconsistencias que requieran una investigación más profunda. Los procedimientos para realizar son la planificación y la ejecución. La planificación nos sirve para identificar esas áreas de riesgo y diseñar un enfoque de trabajo. Y la ejecución para obtener evidencia adicional sobre saldos y transacciones específicas. Los procedimientos a realizar son las comparaciones de cifras actuales y pasadas, análisis de tendencia y razones financieras, evaluación de resultados esperados frente a los resultados reales. La NIA 520 nos proporciona un marco para implementar procedimientos analíticos efectivos, mejorando así la eficiencia y efectividad del proceso de auditoría. Hola, mi nombre es Gabriela Pacheco Otero y les hablaré de la NIA 530 y la NIA 540. La NIA 530 se ocupa del muestreo de auditoría como su nombre lo indica. Esto hace referencia a la aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 100% de los elementos de una población. Esto permite al auditor alcanzar conclusiones sobre toda la población basándose en una muestra específica de esta. El alcance de esta es que aplica cuando el auditor decide utilizar el muestreo estadístico o no estadístico para diseñar y seleccionar una muestra, realizar pruebas de auditoría, evaluar los resultados,
Esta NIA se complementa con la NIA 500, que trata de la responsabilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada. El objetivo de esta NIA es proporcionar al auditor una base razonable para llegar a conclusiones sobre la población total a partir de la muestra seleccionada. Dentro de los requerimientos de esta NIA encontramos diseño, tamaño y selección de la muestra, aplicación de procedimientos de auditoría, naturaleza y causa de desviaciones e incorrecciones, extrapolación de incorrecciones y evaluación de los resultados obtenidos. La NIA 540, Auditoría de Estimaciones Contables. Esta NIA aborda las responsabilidades del auditor frente a las estimaciones contables, incluidas las estimaciones a valor razonable y la información relacionada a revelar. Destaca la importancia de evaluar el riesgo de incorrección material en aquellas partidas que no pueden medirse de manera precisa y dependen de estimaciones de la dirección. El alcance de esta es que aplica a todas las estimaciones contables sin excepción alguna. Un ejemplo de estimación de valor razonable es la valoración de activos financieros o pasivos. Ejemplo de otras estimaciones contables: provisiones para litigios, métodos de amortización o deterioro de activos. Esta NIA se complementa con la NIA 315, 330 y 500 en los aspectos como la identificación y valoración del riesgo y la obtención de evidencia de auditoría. Los objetivos de esta es que el objetivo del auditor es obtener evidencia suficiente y adecuada para poder concluir que, primero, las estimaciones contables reconocidas o reveladas son razonables, o que la información relacionada a revelar es adecuada conforme al marco de información financiera aplicable. Los requerimientos de la NIA 530 son los siguientes. Primero, procedimientos de valoración de riesgo. Segundo, identificación y valoración de riesgo. Tercero, respuestas del auditor a los riesgos identificados. Cuarto, evaluación de la razonabilidad. Quinto, documentación. Sexto, indicadores de posible sesgo de la dirección. Y séptimo, revelación de la información obtenida. Bueno, esta es toda nuestra presentación como grupo. Muchas gracias por su atención.